Mis padres me comparan con mi hermano en todo y ahora quieren que solucione todos sus errores. Desde que tengo memoria, he sido el otro. Mi hermano mayor, Tomás, siempre fue el centro de atención de mis padres, el ejemplo a seguir, el hijo perfecto. No porque realmente lo fuera, sino porque ellos decidieron que lo sería, sin importar lo que pasara. Cuando éramos niños, él era el que tenía todos los trofeos en su repisa, fútbol, natación, incluso arte, aunque su idea de arte era dibujar garabatos y decir que eran dragones. Yo no competía, no porque no quisiera, sino porque no había espacio para 2 estrellas en la casa. Mis logros eran buenos, sí, pero siempre se quedaban a la sombra del potencial infinito de Tomás. Mi infancia fue una larga lista de ¿por qué no puedes ser más como tu hermano? Y Tomás siempre ha sido tan especial. Especial era la palabra mágica en mi casa. Cada vez que Tomás hacía algo mal, como romper la ventana del vecino con un balón o reprobar un examen porque no le gustaba el profesor, mis padres lo justificaban diciendo que él era diferente, que pensaba más allá de las normas. Cuando me equivoqué, la respuesta era muy distinta: de ti esperamos más. Tú eres el que tiene la cabeza en su lugar. A medida que crecimos, las diferencias entre nosotros se hicieron más notorias. Tomás seguía siendo el centro de la atención, pero ya no era por sus trofeos, sino por el caos que dejaba a su paso. Dejó la universidad después del primer semestre porque no era para él. Luego intentó abrir un negocio de venta de accesorios para autos, pero lo cerró al poco tiempo porque los clientes no entendían su visión. Después vinieron las relaciones problemáticas, una novia tras otra, cada cual más tóxica que la anterior, y siempre terminando con peleas que parecían sacadas de un reality show. Mis padres siempre lo defendían: está aprendiendo. Los grandes emprendedores fracasan antes de tener éxito. Yo, mientras tanto, seguía el camino contrario. Terminé la universidad con honores, conseguí un trabajo estable, e incluso logré ahorrar lo suficiente para mudarme a mi propio departamento. Pero todo eso no parecía importar mucho. Cuando les conté a mis padres que me habían ascendido en el trabajo, mi madre sonrió y dijo: «Qué bueno, cariño. Por cierto, ¿has hablado con tu hermano? Está un poco deprimido porque las cosas no le están saliendo bien». Lo peor no eran los comentarios, sino el sentimiento de que, hiciera lo que hiciera, nunca sería suficiente. Podía ser el empleado del mes, ganar premios o incluso resolver problemas que ni siquiera me correspondían, y aún así los ojos de mis padres siempre estaban puestos en Tomás. No porque fuera exitoso, sino porque era Tomás. Su favorito. Su especial. Recuerdo un día en particular que marcó un punto de quiebre para mí. Estábamos cenando en familia, y yo mencioné casualmente que estaba considerando comprar un auto. Mi padre, en lugar de felicitarme o mostrar interés, dijo: ¿has pensado en ayudar a tu hermano a comprarse uno también? Él lo necesita más. Me quedé sin palabras. No solo estaban minimizando mi logro, sino que me pedían que compartiera algo que me había costado años de esfuerzo con alguien que, para ser honesto, probablemente lo arruinaría en cuestión de semanas. Esa noche me di cuenta de algo importante: no era suficiente con trabajar duro, ser responsable o hacer las cosas bien. En los ojos de mis padres, siempre sería el plan B, el hijo que existe para llenar los huecos que deja Tomás. Y lo peor era que ni siquiera parecía importarles lo que yo sentía al respecto. Todo giraba en torno a él, como si yo no fuera más que una sombra que existía para sostener su mundo. Los problemas de Tomás empezaron a acumularse como una avalancha imposible de detener. Todo comenzó con pequeñas deudas, tarjetas de crédito que no podía pagar, préstamos rápidos para financiar ideas de negocio que nunca llegaban a nada, y cuentas pendientes con amigos que se cansaron de esperar. Al principio, mis padres lo justificaban como siempre: es que está intentando construir algo. Ser emprendedor no es fácil. Pero pronto esas deudas se convirtieron en algo mucho más grande. Un día, recibí una llamada de mi madre. Su voz sonaba preocupada, aunque intentaba mantener la calma. «Cariño, necesitamos hablar. Es sobre tu hermano». Ya sabía lo que venía, pero aún así fui a su casa. Al llegar, me encontré a Tomás sentado en el sofá con una expresión mezcla de vergüenza y resignación. Mi padre estaba a su lado, dándole palmaditas en la espalda como si fuera un niño pequeño que había cometido una travesura. «Tomás está pasando por un momento difícil», empezó mi madre. «Tu padre y yo hemos estado ayudándolo,
pero necesitamos un poco más de apoyo. ¿Podrías prestarle algo de dinero? Solo para que salga del problema más urgente. Mi primera reacción fue incredulidad. ¿Más dinero? ¿Cuánto necesitan ahora? Mi padre respondió, visiblemente incómodo. Bueno, no es solo dinero. Es que hipotecamos la casa para cubrir algunas deudas suyas, y ahora estamos atrasados en los pagos. Pensamos que tal vez podrías ayudarnos con eso también. No podía creer lo que escuchaba. Hipotecaron la casa, ¿por qué harían algo así? Él nunca paga nada de lo que debe, ¿qué los hace pensar que esta vez será diferente? Mi madre intentó calmarme. Es nuestro hijo, tenemos que apoyarlo. Sabemos que tú siempre has sido más responsable, y por eso pensamos que podrías ayudarnos a salir de este apuro. Solo será temporal. Ese solo será temporal, lo había escuchado antes. Lo dijeron cuando Tomás dejó la universidad, cuando cerró su primer negocio y cuando se metió en problemas legales por un contrato incumplido. Para ellos, todo era temporal, pero las consecuencias siempre parecían recaer en los demás. ¿Y qué pasa si digo que no?, pregunté, tratando de mantener la compostura. Mi madre suspiró, como si yo fuera el insensible en esta situación. No puedes decir que no. Somos familia. Tú siempre has estado ahí para nosotros, y ahora necesitamos que lo estés otra vez. La conversación se prolongó durante horas. Mis padres intentaron convencerme con todo tipo de argumentos, que Tomás estaba cambiando, que esta vez aprendería de sus errores, que si yo no ayudaba, podríamos perder la casa. Mientras hablaban, Tomás permanecía en silencio, mirando al suelo como si nada de esto tuviera que ver con él. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté finalmente, rompiendo el incómodo silencio. Él levantó la vista y con una sonrisa que me pareció más desafiante que arrepentida, respondió, no sé por qué te haces tanto problema. Tienes dinero, puedes ayudar. Al final del día, todos sabemos que lo vas a hacer. Eso fue lo que me hizo explotar. ¿De verdad crees que es mi responsabilidad solucionar tus problemas? ¿Cuántas veces te han sacado del hoyo y sigues haciendo lo mismo? ¿Cuánto tiempo piensan ustedes que voy a seguir pagando por sus errores? Mis padres intentaron interrumpirme, pero los callé con un gesto. Estoy harto de que todo gire en torno a él. He trabajado duro para tener lo que tengo, y no pienso poner en riesgo mi futuro porque ustedes no saben decirle que no. Tomás se encogió de hombros y volvió a mirar al suelo. Mis padres me miraron como si los hubiera traicionado. Es fácil para ti hablar así, dijo mi madre, con los ojos llenos de lágrimas. Tú no entiendes lo que es ver a tu hijo sufrir. Yo también soy su hijo, respondí, sintiendo como la frustración me quemaba por dentro. ¿Cuándo van a empezar a preocuparse por lo que yo siento? ¿Cuándo va a ser suficiente lo que hago por esta familia? La discusión terminó conmigo saliendo de la casa, dejando atrás a mis padres y a Tomás. En el camino de vuelta a mi departamento, mi teléfono no paraba de sonar, pero no contesté. Sabía lo que venía, más reproches, más culpa, más intentos de manipularme para que cediera. Esa noche no pude dormir. La culpa y el enojo se mezclaban en mi cabeza, haciéndome cuestionar si estaba siendo egoísta o si finalmente estaba empezando a poner límites. Por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de algo, no importaba cuánto hiciera por mi familia, nunca sería suficiente mientras ellos siguieran eligiendo a Tomás por encima de todo. Después de aquella discusión, pasaron semanas en las que intenté mantener mi distancia. Ignoré las llamadas y los mensajes de mis padres, pero sabía que no se darían por vencidos tan fácilmente. Un día, mientras estaba en el trabajo, recibí un correo electrónico que me hizo hervir la sangre. Era de mi madre y, aunque empezaba con un tono conciliador, rápidamente se convertía en un sermón cargado de culpa. Decía algo como: sabemos que estás enojado y que has trabajado mucho para llegar a donde estás. Pero como familia, no podemos abandonarnos en los momentos difíciles. Tu hermano necesita nuestra ayuda, y eso incluye la tuya. Si no lo apoyamos ahora, no sabemos qué pueda pasar. Te pido que reconsideres tu postura antes de que sea demasiado tarde. Ese antes de que sea demasiado tarde se quedó en mi cabeza como un eco. ¿Qué querían decir con eso? ¿Qué estaba pasando ahora? A pesar de mi enojo, no podía evitar preocuparme, así que decidí responder. Les dije que podíamos reunirnos, pero que no iba a prometer nada. El fin de semana siguiente fui a casa de mis padres.
La tensión era palpable desde el momento en que crucé la puerta. Mi madre tenía los ojos hinchados, como si hubiera estado llorando, y mi padre no podía mirarme directamente a los ojos. Tomás estaba ahí también, sentado en el sofá con una expresión de despreocupación que me irritó al instante. Gracias por venir, dijo mi madre, intentando sonar calmada. Queremos hablar contigo porque estamos en un punto crítico. Me crucé de brazos, esperando el resto. Mi padre tomó la palabra, algo poco común en él, ya que casi siempre era mi madre quien lideraba estas conversaciones. La situación con la hipoteca es más complicada de lo que pensábamos, dijo, con la mirada fija en el suelo. Estamos atrasados con los pagos, y si no hacemos algo pronto, podríamos perder la casa. ¿Y cómo esperan solucionarlo?, pregunté, sabiendo perfectamente hacia dónde iba esto. Tu hermano tiene una idea, intervino mi madre rápidamente, como si eso fuera a resolverlo todo. Una idea, repetí, incrédulo. Otra idea de Tomás, ¿cuántas de esas han funcionado? Tomás, que había estado en silencio hasta ese momento, se inclinó hacia adelante con una sonrisa de autosuficiencia. Mira, sé que las cosas no han salido bien antes, pero esta vez tengo algo sólido. Solo necesito un poco de capital inicial para arrancar. ¿Capital inicial?, pregunté, al borde de la risa. ¿Cuánto estamos hablando? 50.000, dijo, como si estuviera pidiendo que le pasara la sal en la mesa. La habitación se quedó en silencio. Mi madre me miró con ojos suplicantes, mientras mi padre intentaba evitar mi mirada. Tomás, por su parte, seguía con esa expresión confiada, como si estuviera absolutamente seguro de que yo iba a ceder. 50.000, dije finalmente, sintiendo cómo la ira se acumulaba en mi pecho. Estás loco, ¿de dónde crees que voy a sacar ese dinero, y qué garantía tengo de que no lo vas a perder como todo lo demás? Ya basta, gritó mi madre de repente, con lágrimas corriendo por su rostro. Estamos tratando de salvar nuestra familia, y tú solo piensas en ti mismo, ¿dónde quedó ese hijo responsable y generoso que criamos? Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Me puse de pie y señalé a Tomás. ¿Familia? ¿Esto es lo que llaman familia? Llevo años haciendo todo lo posible por ustedes, y lo único que he recibido a cambio son críticas y exigencias, ¿saben qué? Estoy harto. Ya no voy a ser su solución mágica. Mi padre intentó intervenir, pero lo interrumpí. ¿Y tú, Tomás, deberías estar avergonzado? 50.000. ¿De verdad crees que tienes derecho a pedirme algo así después de todo lo que has hecho? No tienes idea del esfuerzo que me ha costado llegar a donde estoy, porque siempre te han rescatado antes de que sientas las consecuencias de tus acciones. Tomás se levantó, fingiendo estar ofendido. Sabía que no ibas a ayudar. Siempre te creíste mejor que yo, pero al final del día, eres tan egoísta como dices que soy yo. Sin decir una palabra más, me dirigí a la puerta. Mi madre gritaba algo detrás de mí, pero no me detuve. Cerré la puerta de golpe y me fui, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. Esa noche, recibí varios mensajes de mis padres y de Tomás, pero no los respondí. Lo que sí hice fue bloquear sus números. Sabía que mi decisión iba a tener consecuencias, pero por primera vez en años, sentí que estaba recuperando el control de mi vida. Lo que no sabía en ese momento era que las cosas no iban a terminar ahí. Mis padres y Tomás no estaban dispuestos a dejarme ir tan fácilmente, y pronto descubriría hasta dónde eran capaces de llegar para tratar de arrastrarme de nuevo a su caos. El primer mes después de cortar contacto fue extraño. Sentía una mezcla de alivio y culpa que me acompañaba todos los días. Por un lado, no tener que lidiar con los dramas familiares era un respiro que no sabía que necesitaba tanto. Por otro, no podía evitar preguntarme si había sido demasiado duro, si tal vez había algo que podría haber hecho para manejarlo mejor. Pero cada vez que empezaba a dudar, recordaba la forma en que mis padres y Tomás actuaron en nuestra última conversación, y la ira volvía a aflorar. Sabía que había hecho lo correcto. Sin embargo, la calma no duró mucho. A las pocas semanas, comenzaron las llamadas desde números desconocidos. Al principio, no contestaba, pero cuando empecé a recibir mensajes de voz, comprendí que mis padres estaban detrás de eso. Los mensajes oscilaban entre la súplica y la manipulación emocional. Tu madre está muy preocupada, cariño. Llámala, por favor, decía uno. Otro era más directo, no puedes abandonar a tu familia así.
No importa lo que pienses, Tomás sigue siendo tu hermano. Los mensajes no tardaron en evolucionar a algo más insistente. Un día, al regresar del trabajo, encontré una nota pegada en la puerta de mi departamento. Era de mi madre. No sé cómo consiguió mi dirección, había cambiado de vivienda hacía poco, precisamente para tener algo más de privacidad, pero ahí estaba, con su caligrafía perfectamente legible: no podemos seguir así. Por favor, vuelve a casa para hablar. Lo que más me molestaba de esa nota no era el hecho de que me la hubieran dejado, sino lo que implicaba: no respetaban mi decisión de tomar distancia. Sentí que estaban cruzando un límite, y eso me hizo reafirmar mi postura de mantenerlos alejados. Sin embargo, no podía sacudirme el nerviosismo de saber que ahora sabían dónde vivía. Los siguientes días fueron más extraños. Noté que alguien había pasado por mi buzón y dejado un sobre sin remitente. Dentro había una carta escrita a mano. Reconocí la letra de mi madre de inmediato, pero el contenido era más perturbador de lo que esperaba. Decía cosas como: no podemos seguir adelante sin ti. Eres el único que puede arreglar esto, ¿no ves que la familia te necesita? Por favor, no nos abandones. Somos una familia. Es tu deber. Esa palabra, deber, me hizo hervir la sangre. ¿Deber? ¿Desde cuándo mi vida se reducía a ser el salvavidas de Tomás? Rompí la carta en pedazos y la tiré, pero el malestar no desapareció. Esa noche decidí instalar una cámara de seguridad en la entrada de mi departamento. Podía parecer paranoico, pero algo en todo esto me hacía sentir que no estaba a salvo. Una semana después, mis peores sospechas se confirmaron. Al revisar las grabaciones de la cámara, vi que mi padre había estado en mi puerta. Llevaba una caja y estuvo tocando durante al menos 10 minutos antes de finalmente dejarla frente a la entrada. Cuando abrí la puerta, encontré la caja con una nota pegada: por favor, mira esto. Cambiarás de opinión. Dentro había fotos de mi infancia, algunas cartas antiguas que escribí cuando era niño y un álbum lleno de recuerdos familiares. Todo estaba cuidadosamente empaquetado, como si intentaran apelar a mi nostalgia para manipularme. Fue la primera vez que sentí miedo. No porque creyera que me harían daño, sino porque me di cuenta de hasta qué punto estaban dispuestos a llegar para obligarme a regresar a su vida. Esto no era solo insistencia, era una invasión a mi privacidad y una manipulación emocional en su máxima expresión. Decidí que era hora de tomar medidas más drásticas. Consulté con un amigo abogado sobre lo que podía hacer para protegerme. Me explicó que, aunque no había nada ilegal en lo que estaban haciendo, podía enviarles una notificación formal pidiéndoles que dejaran de contactarme. No quería llegar tan lejos, pero sabía que si seguían, no tendría otra opción. La gota que colmó el vaso llegó un par de días después. Un conocido de la familia me llamó para decirme que mis padres y Tomás habían estado hablando de mí con otros familiares, pintándome como el hijo desagradecido, que se había olvidado de ellos en su momento de necesidad. Dicen que te volviste egoísta, que los abandonaste, me dijo. Aunque intenté no tomarlo personal, las palabras me dolieron más de lo que quería admitir. Habían decidido convertir mi decisión en un ataque personal, y ahora estaban tratando de arrastrar a otras personas a su narrativa. Ese fue el momento en el que decidí cortar cualquier posible conexión. Cambié mi número de teléfono y bloqueé a todos los conocidos que podrían ser intermediarios de mis padres. Instalé más cámaras de seguridad y decidí que, por muy doloroso que fuera, mi tranquilidad valía más que cualquier vínculo con ellos. Había pasado toda mi vida tratando de ser el hijo perfecto, y lo único que había conseguido era cargar con los problemas de los demás. Ya no estaba dispuesto a seguir siendo su solución. A pesar de todo, aún me preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que finalmente entendieran que no podían seguir manipulándome. Lo que no sabía era que este sería solo el inicio de un año lleno de cambios, tanto para mí como para ellos. Han pasado 12 meses desde que decidí cortar todo contacto con mis padres y Tomás. Al principio, fue difícil. La culpa me seguía como una sombra, especialmente en los momentos de soledad. Por más que intentara racionalizarlo, una parte de mí seguía escuchando las palabras de mi madre: somos familia. Es tu deber. Pero con el tiempo, esa voz se fue apagando, reemplazada por algo que no había sentido en años: paz. Mi vida ha cambiado mucho desde entonces. Conseguí un ascenso en el trabajo, algo que probablemente nunca habría logrado si seguía cargando con el drama familiar.
También empecé a salir con alguien que me ha ayudado a ver el valor de establecer límites. No puedes construir una vida con personas que te hunden, me dijo una vez, y esas palabras se quedaron grabadas en mi mente. Por primera vez, sentí que tenía permiso de elegir mi propia felicidad sin culpa. Pero el mundo no se detiene, y mis padres tampoco. Hace unos meses, me enteré de que tuvieron que vender la casa. Un conocido me contó que las deudas de Tomás habían llegado a un punto insostenible y que mis padres, sin más recursos, se vieron obligados a mudarse a un apartamento más pequeño. Según él, Tomás sigue viviendo con ellos, saltando de un trabajo a otro, mientras ellos siguen justificando su comportamiento. No sentí alivio ni satisfacción al escuchar eso, solo tristeza. No porque quisiera estar ahí para ayudarlos, sino porque finalmente entendí que nunca iban a cambiar. Hace poco, recibí un mensaje inesperado. Era de un número desconocido, pero el tono era inconfundible. Era Tomás. El mensaje decía: sé que crees que lo tienes todo resuelto, pero las cosas no son tan simples. Mamá y papá están mal, y sigues siendo parte de esta familia, quieras o no. Llámame. Borré el mensaje de inmediato. Mi decisión de alejarme no había sido fácil, pero leer esas palabras solo reafirmó lo correcto de mi elección. Por años, ellos habían ignorado mis necesidades, mis sentimientos, mis límites. Volver significaría renunciar a todo lo que he construido, y no estoy dispuesto a hacerlo. Sin embargo, hubo algo que me hizo reflexionar. Hace unas semanas, revisando unas cajas en mi apartamento, encontré una vieja carta que mi madre me escribió cuando tenía 10 años. En ella me decía cuánto me admiraba por ser tan independiente y cómo sabía que lograría cosas grandes en la vida. Fue un recuerdo doloroso de los buenos momentos que alguna vez tuvimos, de una versión de nuestra relación que parecía perdida para siempre. Aunque sigo firme en mi decisión, esa carta me recordó que las cosas no siempre fueron así. Hubo un tiempo en el que mi familia me valoraba por lo que era, no por lo que podía hacer por ellos. Tal vez ese tiempo nunca regrese, pero estoy aprendiendo a aceptar que no siempre se puede salvar a quienes no quieren cambiar. En este último año, he aprendido una lección importante: el amor no es incondicional cuando destruye. Por mucho que los quieras, hay momentos en los que debes priorizar tu propia paz, incluso si eso significa alejarte de las personas que alguna vez significaron todo para ti. No sé qué depara el futuro. Quizás mis padres y Tomás logren encontrar su camino sin mí, o quizás nunca cambien. Pero lo que sí sé es que yo no volveré a ser el responsable de arreglar sus vidas. Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy viviendo para mí, y eso es algo que nunca pienso dejar.